Pues buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues vamos, hermanos, a comenzar una nueva serie, la cual ya tenía tiempo, igual hermanos, preparándola, estudiándola para poderla compartir. Y estaba esperando el tiempo adecuado y yo creo que ahorita es un buen tiempo, hermanos. Ya que va a venir el taller de mujeres, va a ser bien importante que las hermanas van a venir a recibir una bendición de lo que es el estudio, van a ser corregidas, van a ser exhortadas, van a ser consoladas. Los estudios vienen de todo, hermanos. Y eso va a ser muy importante, eso va a ayudar a que la mujer entienda su papel, su rol en el matrimonio. Pero no tendría caso también, sino también antes el varón tiene que entender y aprender sus responsabilidades en el matrimonio. Entonces esta nueva serie yo la titulé Responsabilidades del varón en el matrimonio. Así se va a llamar esta serie y van a ser como 3 estudios nada más. Y por título, hermanos, dice varón y proveedor. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues vamos a la Biblia. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Vamos, por favor, búsquenle ahí, hay que leerlo, hay que estar al pendiente de que sí se está citando y compartiendo lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de nuestro Señor. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos las gracias de verdad por tu infinita misericordia, Señor, amor que muestras cada día con nosotros, paciencia, Señor. Señor, te rogamos esta mañana, Señor, que tú me uses para que tu iglesia sea edificada, Señor, aún sea corregida, lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. También te pido por mis hermanos que les abras el entendimiento, pero sobre todo que les quites ese corazón de rebeldía, Señor, y que acepten tu palabra tal y como es. Al fin y al cabo, tú eres el Señor y a ti es al que le debemos obediencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, este himno que acabo de pedir, 145, a mí me gusta mucho, hermanos. Me encanta porque es una exhortación en este cántico, en este himno, hermanos, respecto al varón. El Señor Jesús dice, hombres de Jesús, ¿verdad? Tiene una buena exhortación. Este himno, no sé si le puso atención cuando lo estaba escuchando o leyendo. Y es en sí para el varón. Y el estudio de hoy, hermanos, es para el varón. Usted dirá, pero pues yo soy mujer, ¿yo qué? Pero aquí va a aprender cuál es la responsabilidad del varón en su casa, hasta dónde, y también lo que no, porque a veces es un problema. De hecho, los problemas en el matrimonio es porque a veces la mujer no entiende cuál es su rol, a veces el hombre no entiende cuál es su rol, o la mujer espera algo que no es el rol del marido y a fuerza quiere ella que lo haga y no es posible, hermano. Solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hasta ahí. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues, el contexto en este capítulo, en el capítulo 2, aquí yo le cité el número 3, el capítulo número 3 en el versículo 9, pero quiero hablarte un poco del contexto, para poder entender a qué me refiero o por qué escogí este texto para comenzar mi predicación. Y es que en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, hermanos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque día que de él comieres, morirás. Hermanos, Dios dio un mandato claro y conciso a Adán, pero en el capítulo 3 cuenta el relato, comienza así, que la serpiente con su astucia sedujo a Eva, mujer de Adán, para que comiera del único fruto prohibido por Dios. Él, hermanos, por eso estaba leyendo, le dice, de todo árbol o fruto del árbol del huerto puedes comer, a excepción de alguno, de la ciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, la serpiente con su astucia sedujo a Eva para que comiera de ese único fruto prohibido por Dios. Cayendo en la tentación, comiendo del fruto,
del fruto prohibido e incitando a su marido a comer también. Eso nos dice la palabra. La mujer fue engañada. Ella comió del fruto y luego, hermanos, ella incitó a su marido que comiera también. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que él también comiera. Entonces, ellos al darse cuenta, hermanos, al darse cuenta que habían pecado contra Dios porque habían desobedecido, ¿qué fue lo que sucedió? Se vieron desnudos. ¿Y qué hicieron? Trataron de esconderse de la presencia de Dios. Algo imposible, hermano, algo imposible, esconderse de la presencia de Dios. Y luego, hermanos, después de pecar, Dios llamó al responsable del matrimonio. Esto es por eso quise comenzar con esos temas. Él le habló, hermanos, ¿a quién? Al responsable del matrimonio, hermanos. Él le habló, leímos en el versículo 9, dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, Adán. Entonces, desde un principio, hermanos, el responsable del matrimonio es el varón. Así lo estipuló Dios, hermanos, desde un principio. Así, hermanos. Donde le dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fue por él, no le dijo, ¿dónde están ustedes? Como echándole la responsabilidad a los dos. No, ¿dónde estás tú? Directamente al varón. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable. Ahí le está delegando la responsabilidad del matrimonio al varón, hermanos. ¿Sí? Y luego sigue leyendo y en el versículo 11 dice, Dios se sigue más bien dirigiendo solo con el responsable del matrimonio, cuestionándole. Fíjate, no dice quién les enseñó, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego otra vez el mismo, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? En todo el momento, hermanos, Dios fue con el responsable del matrimonio a decirle, o sea, directamente a él, no incluyó a la mujer. El responsable, hermanos, es como te digo, aquí es donde Dios nos enseña y delega la responsabilidad del matrimonio en el varón. Así, hermanos. Si usted quiere estar en contra de esto, usted sabrá, pero así es como Dios lo instituyó. Así es como Dios lo decidió. Entonces, hermanos, Dios elige al varón como responsable del matrimonio. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Luego, vamos a ver más. Bueno, observemos también que Dios responsabiliza a Eva de su pecado en lo personal. También vimos eso. En el capítulo 3 sabemos que al hombre lo confronta, pero también confrontó a la mujer. Pero no porque ella fuera la responsable del matrimonio. A ella por su pecado y a ella, hermanos, la responsabilizó Dios de su pecado en lo personal. Así como cada uno de nosotros lo haremos un día, hermano, en lo personal. Aunque seamos los responsables del matrimonio, hermanos, algún día también nuestras esposas, nuestros hijos, también ellos, hermanos, tendrán que dar cuentas a Dios de su pecado. ¿Sí? Bueno. Por eso, hermanos, resumiendo esto, por eso es que yo puse, por nombre de esta pequeña serie que vamos a dar, responsabilidades del varón en el hogar. Bueno, entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, dice lo siguiente, hermano. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Fíjate, hermanos, ese es un principio. Antes de que el varón cayera en el pecado, ya se le había asignado a él, hermanos. Porque muchos dicen, es que en el momento que Adán pecó, en ese momento se le dio la responsabilidad y que él tenía que trabajar para poder alimentarse. Pero no, hermano, desde antes de que cayera ya estaba la responsabilidad en él, hermano. Aquí dice, hermanos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para que qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ya, hermanos, desde un principio él tenía que labrarlo, cuidarlo, ¿para qué? Para obtener ¿qué? Se cuida, se labra y se cuida, ¿para qué? Para obtener el fruto. Para eso es que se hace esto. Entonces, hermanos, desde ahí ya le habían asignado a él.
Él iba a ser el responsable, hermanos, de proveer su propio alimento. Pero lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 19. Dice al varón, en el sudor de tu rostro comerás. Por lógico, Adán ya tenía a su mujer ahí, ¿sí? Y él sería ¿quién? El responsable de proveer, en este caso, el alimento de él y su familia. O sea, desde antes ya le había dicho, tú vas a tener que hacer esto para que tú puedas comer. Pero ya cuando él tiene su mujer, después de que pecaron, le dice, tú eres el que tienes que trabajar, tú eres el que tienes que sembrar y producir a través de la tierra, tienes que producir tu alimento. ¿Para qué? Para proveer. Para él y para su esposa, hermano. El título del sermón, ¿sí recuerda cómo se llama? El varón o varón y proveedor. Entonces, hermanos, desde aquí vemos también otro principio. Que el Señor, hermanos, le da la responsabilidad al varón de proveer a su hogar. Yo sé, en este tiempo, todo ha cambiado. Hay muchos matrimonios donde la mujer es la que provee el alimento, hermano. Y esto no quiere decir que estén bien. Claro que no, el principio bíblico es que el varón es el que se tiene que encargar de proveer. ¿Sí? Y nosotros los cristianos nos vamos a regir con la Biblia, no con las modas que hay o las culturas que comenzaron de que la mujer se siente esto, lo otro y todo. Está bien, pero la responsabilidad, hermanos, de proveer es del varón, punto. Así lo instituyó Dios. Te lo vuelvo a decir, si no te parece, reclámele a Dios, no a mí. Reclámele a Dios, porque Él es el que así lo instituyó, hermano. El varón es el encargado de proveer lo necesario para su hogar. Fíjate bien también, lo necesario. Porque a veces hay mujeres que se desesperan, ¿verdad? Es que quiero esto, quieres todo, quieres todo, quieres todo. Te hubieras fijado antes de casarte. Te hubieras casado con un abogado, te hubieras casado con un doctor, te hubieras batallado, pero tú elegiste a tu marido, sabiendo que no ganaba mucho. Entonces ahora te aguantas con lo que él pueda proveer para tu hogar. Lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Ropa, un techo y comida. Lo demás ya es lujo. ¿Sí? Eso es lo necesario. Por eso, hermanas, mucho cuidado con el querer exigir de más. Usted eligió a su pareja, usted lo conoció, a lo que se dedicaba, a lo que sabía hacer, así quiso usted. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, mi primer punto encabezado, hermanos, de este mensaje, le puse lo que la esposa necesita de su marido. Vamos a ver. Perdón. Lo que la esposa necesita de su marido. Ahora voy a dedicar unas palabras para las hermanas para que pongan atención, hermanas. ¿A quién de ustedes, fíjense bien lo que les voy a decir, a quién de ustedes le gustaría que su esposo fuera empático, que con mucho amor le ayudara en los quehaceres de la casa? ¿A quién no le gustaría? Le estoy diciendo que a las mujeres y nadie contesta. Bueno, ¿a quién le gustaría? ¿A nadie? Ah, pues que ellas hablen por sí. Ok, no quisieron contestar. Y luego no se quejen. Entonces, hermanos, ¿a quién le gustaría otra vez que su esposo fuera empático y que con mucho amor le ayudara en los quehaceres de la casa? Por ejemplo, levantar la mesa después de comer. ¿Sí saben a qué me refiero con levantar la mesa? No que la levante y la tire, no. Que levante todos los trastes, los lleve a la cocina y los lavara. Imagínate nada más. Qué hermoso, ¿verdad? Wow, cuánto amor. También, hermanos, ¿no les gustaría, hermanas, que su esposo fuera comprensivo y acomedido? Que en ocasiones les dijera, hoy voy a preparar el desayuno, amor. Te ayudaré a limpiar el piso, te ayudaré a planchar, a lavar la ropa, mi cielo. Eso voy a hacer por ti. Hermanas,
ustedes de verdad, les quiero preguntar yo si contestes. Hermana, ¿ustedes esperan que su esposo reaccione un día así? No los voy a ver, hombre, nada más digan. Bueno, piénsenlo. Yo sé que sí, ¿verdad? Pero es que, hermanas, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema que existe, hermanos, en la mente y en el corazón de la mujer. Ese es el gran problema. De veras, ese es el gran problema, hermanos. Que la mujer espera que su marido se convierta en el mayordomo del hogar. Eso es lo que ella espera. Pero, hermana, tú no necesitas un mayordomo en tu casa. Tú no necesitas un mayordomo en tu casa, hermana. Lo que tú necesitas es que tu marido sea tu proveedor, tu protector, tu pastor, tu guía espiritual, tu consejero, tu amante, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas un mayordomo en tu hogar. Que si un día lo hacen, qué bueno, pero eso no es lo que tú necesitas para tu matrimonio. No es lo que tú necesitas. Lo siento mucho si tumbé todo tus sentimientos que había sentido tan hermosos al principio. Pero eso es la realidad. Tú no necesitas eso. Eso es tu deber como esposa. Bueno. Ahora, hermanos, vamos a ver al varón como proveedor. Vamos a tomar una cita, primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 8. Es muy conocido este pasaje, hermanos, ya por todos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Este pasaje, hermano, refiere la grande responsabilidad del varón de proveer lo necesario para su familia, hermanos. El alimento. Lo vimos cuando Dios le dice a Adán que trabajará por el resto de su vida para poder obtener su alimento y el de su familia. Dios le asigna al varón el rol de ser el proveedor del hogar. Y no solo el alimento, hermanos, no solo el alimento. También incluye un techo, el vestir, el calzar como prioridades. No te estoy diciendo que te va a comprar una casa allá en las mejores colonias, no. Es más, aunque rente, pero que te tenga un techo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que encargarse como prioridad el varón, hermanos, en la familia. Bueno. Un reto, fíjate bien, un reto nada atractivo para el varón en estos tiempos. Ese reto no es muy atractivo para el varón en estos tiempos, por eso ves muchos solteros, ya grandes y todos están solteros. Porque no es nada atractivo, hermanos, de verdad, para ellos. ¿Por qué? Porque tan solo de pensar lo que tienen que trabajar para cubrir esto, hermanos. Imagínate cubrir un techo, cubrir, hermanos, el alimento, cubrir, hermanos, el vestir, el calzar, no solamente de él, de toda la familia. Por eso dice que no cualquiera le entra, ¿verdad? Dice, no, estoy bien a gusto, solterito, mira. Entonces no es nada atractivo, hermanos. Y eso yo lo entiendo. Entonces, como te decía, no es nada atractivo ahorita, hermanos. Porque la verdad es muy caro, hermanos. Por eso ahora muchos matrimonios deciden no tener hijos. ¿Sabías esto? Ahorita ya se casan y dicen, bueno, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. Por lo caro que dicen que es el sustento de los hijos. De veras, no creas que estoy bromeando. No sé si te ha tocado a ti. Pero yo he escuchado que dicen, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. No vamos a tener familia. Y llegan aún como un acuerdo, y no tienen familia. Y sí entiendo, hermano, la verdad que la vida es muy cara. Imagínate la alimentación, la educación de los hijos. La verdad que vaya que es costoso, hermano. Es costoso.
tan solo cuando te dan la lista de útiles escolares, la mochila, el uniforme, si tú le tienes en un colegio, pues estar pagando cada mes, no es nada barato, hermano, la verdad. Sí entiendo, es muy caro, de verdad. Entonces, déjame decirte algo, hermanos, que yo digo, bueno, ¿por qué es tanto esto, no? De pensarle, no vamos a tener hijos porque la vida es muy cara. Yo déjame decirte, hermanos, mi padre mantenía 11 bocas, incluyendo la de él. Nosotros fuimos 9, más mi madre y mi padre, 11. Y nunca, de verdad, hermanos, nunca lo oí quejarse. De decir, híjole, es que esto, es que no, es que son muchos, que esto. No, hermano. Él trabajaba para proveer, hermanos. Porque esas eran las familias de antes, hermanos. Estaban grandísimas, ¿verdad? Pero nunca lo oí quejarse, hermanos. Él sabía su responsabilidad y él, hermanos, trabajaba para proveer. Otra vez digo, quiero que se quede bien claro, lo necesario para tu hogar, solamente. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos nuevos matrimonios? Se casan, dicen, vamos a tener hijos, pero hacen algo, hermano. Hay muchos matrimonios que ellos mejor se compran un perro. Nos casamos y compramos un perro. Y le llamamos hijo, bebé. ¿Sí pasa? Hasta le dicen, son perrijos. Muchos hacen esto, hermanos, de verdad. Porque si no me va a salir tan caro. Unas croquetas y ya. Pero déjame decirte, hermanos, muchos hacen esto. Pero yo quise aprovechar y hacer un pequeño paréntesis, hermanos, para concientizarnos. Por si tú no lo sabías, quiero que lo sepas. El llamarle a un perro hijo, híjole, es algo enfermizo. Es algo enfermizo, es alguien que no está bien de aquí. Que le llame a su perro hijo, mi bebé, es algo enfermizo. Y te voy a decir por qué, hermanos. De verdad, ¿cómo llamar a un animal, por muy tierno que se vea, hijo? ¿Cómo es posible que un ser humano de verdad le pueda llamar hijo a un animalito? ¿Cómo, hermanos? Mira, hermanos, jamás se le debe llamar a ningún animal hijo. Y te voy a decir la razón. ¿Por qué razón? Bien sencillo, hermanos. Porque solo los seres humanos, grábatelo bien, por si tú lo haces, que no creo, pero bueno. Porque los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es una aberración delante de Dios llamar a un animal hijo. Porque es como si te estuvieras asemejando tú que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de un animal. Esto es lo que estás haciendo. Aunque tal vez no lo habías pensado, por eso quiero que quede claro. Yo sé que voy a mover muchos sentimientos de muchas personas, pero no me importa. No puede un ser humano que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios llamarle a un animal hijo. No puede. Fuimos hechos, los seres humanos, fuimos los únicos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, no de un animal. Y al llamarle a tu hijo a un animal, es a lo que se estás asemejando. Y eso no es correcto delante de Dios. Lo siento, así sea muy bonito tu perrito, llega y ahí está contigo y se ve muy tierno en la vida. Te vuelvas a llamar a un perro hijo, si tú lo haces. De veras. Porque, te lo vuelvo a decir, los seres humanos somos los únicos seres que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es una aberración que tú te hagas a la imagen y semejanza de un animal. ¿Sí quedó claro? No es que a mí se me ocurrió, hermanos, pero hay que pensar un poquito antes de. Incluso hay otras cosas más. Incluso no le puedes poner el nombre de una persona a un animal. Hay de veras personas que les llaman nombres de personas al animal. Es increíble. ¿Dónde está su mentalidad? Es lo que te digo, por eso para mí es algo enfermizo. Cuando alguien tiene así a sus perros tanto. Que hasta hijo le llaman. Ya te di las razones, no es un capricho mío, es algo lógico, es algo que tú tienes que pensar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Y déjame hacer una aclaración, porque bueno, ya sabes, yo no tengo nada en contra de los animalitos.
Solo que antes de llamar hijo o bebé a un animal, medita muy bien lo que te expliqué, por favor. Te digo, sé que tal vez heriré los sentimientos de algunos, pero lo siento mucho por ustedes. ¿Sí? Bueno, ese es el asunto, que muchos ahora es lo que hacen. Mejor compran un perro y es su compañía. Ok. Ahora vamos a ver, hermanos, este es el segundo encabezado. La bendición de ser el proveedor económico. No lo veamos tan mal. No lo veamos como una carga. Ay, me tocó a mí todos los días bien temprano y voy a trabajar para poder solventar los gastos de mi familia, solventar todo lo material. No, es que a mí, ¿cómo me tocó? Hermanos, es una bendición, de verdad. Aunque yo sé que es cansado, aunque yo sé que es tedioso tu trabajo, pero es una bendición, hermanos, que solamente fue otorgada a nosotros los varones. ¿Sí? De verdad, hermanos. Bueno, vamos a leer un texto. Efesios capítulo 5, versículo 29. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Aquí el contexto, bueno, sabemos, el apóstol Pablo está dando unas indicaciones respecto al matrimonio. Está diciendo que el varón debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella, que tenga el cuidado de ella. Y por eso le dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. El Señor diciendo, tienes que proteger a tu esposa porque ustedes son, ¿qué? Una sola carne. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, este pasaje del apóstol Pablo, hermanos, está comparando la relación de Cristo con la iglesia. Es lo que está haciendo, la relación con Cristo con la iglesia, con la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Los está relacionando. Y pone a Cristo como proveedor ¿de qué? De la iglesia. Y el varón como proveedor de su familia. Hermanos, Pablo quiere resaltar el valor tan grande que tiene el varón que se esfuerza para proveer lo necesario para su familia. Eso es lo que él quiere resaltar. Porque fíjate dónde te está colocando. Te dice, Cristo, Él ama a la iglesia, la sustenta. Tú, haciéndote una comparación, tú eres el esposo y tú tienes que proveer a tu esposa. O sea, Él te está diciendo, no es algo malo ni que te tengas que quejar. Estás llevando la función que primeramente Dios le dio al varón de proveer lo necesario para su esposa. Y aparte dice, Cristo lo hizo de esta manera, Cristo lo hace con la iglesia. Él ama a la iglesia y le provee lo necesario. Entonces tú, haciendo un papel como el de Cristo, tú también debes de amar a tu esposa y también tienes que proveer lo necesario. ¿Sí ves? Te está poniendo pues en un lugar muy alto, hermano, en pocas palabras. Por eso te decía que es una bendición la que tú tienes de ser el proveedor de la casa. Pablo está en pocas palabras alientando, animando, hermanos, a que tú sigas en ese rol y no te quejes. Al contrario, lo disfrutes y digas, yo estoy cumpliendo con lo que el Señor desde un principio estableció. Yo seré el proveedor de mi hogar. Y hace esta comparación el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, hay cosas, hermanos, unas observaciones que yo hice y las escribí, dice, y digo es esto, hermanos, de verdad, no hay nada que produzca más satisfacción al varón que él provea, por medio de su trabajo, pueda probar lo necesario para su hogar, de verdad. Nada más satisfactorio para el varón. De que diga, yo estoy trabajando, sí estoy trabajando muy duro, pero miren, estoy cumpliendo con el sustento de mi familia. Es satisfactorio esto, hermano. Al menos yo sí lo siento así. Yo no lo siento una carga. Es más, yo les digo aquí, me acuerdo que les decía, había una hermana que me dice, no creo. Le decía, yo amo mi trabajo, hermano. Fíjate cómo te lo estoy diciendo. Amo mi trabajo. De verdad, hermano. No creas que lo digo así o te dices, lo amo, hermanos, mi trabajo. Es una bendición de Dios. Y a través de esa bendición de Dios, proveo lo que mi familia necesita. Hermanos, tenemos que amar nuestro trabajo. De veras. Como te digo, entiendo la complicación de esto. Pero de verdad que no hay nada más que produzca esa satisfacción a nosotros los varones.
Otra cosa, cuando un hombre toma con seriedad su rol de proveedor, su hogar será honrado y grandemente bendecido por Dios, hermano. De verdad. Cuando un hombre se toma con seriedad, estoy hablando de esto por eso, con seriedad, hermano, ese rol de ser el proveedor en su hogar. De veras, hermano, va a ser bendecido por Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque estamos cumpliendo con lo que Dios estableció. Desde un principio, el varón va a ser el proveedor, hermanos, y sustentador de lo necesario en su casa. Sí, entonces, hermanos, de verdad, será incluso honrado en gran manera por el mismo Dios, hermano. Entonces, pues lógico, hermanos, esto hará Dios con nosotros, bendecirá nuestro matrimonio, te bendecirá a ti, bendecirá todo, hermanos, porque estamos cumpliendo, ¿sí? Porque tomamos en serio esta responsabilidad que Dios nos dio y que Dios nos asignó. No que el varón tomó, porque muchos dicen, ay, los varones porque se sienten machos. No, hermanos. Aquí está, hermano, lo establecido por el Señor es un principio de Dios y así se tiene que respetar. De veras, hermano, mira, tristemente me ha tocado platicar muchas veces con parejas, hermanos, cuando tienen un conflicto en este aspecto, que la mujer trabaja y el hombre trabaja, y empiezan a tener ya problemas, y de repente llegan a hablar conmigo, ha sucedido que llegan a hablar conmigo, es que hermano, que él quiere que me salga de trabajar, y que quién sabe qué, y le digo, no es una opción, sálgase. ¿Por qué? Porque él dice, hermanos, el varón llega a decir, es que no cuida a mis hijos, no me tiene calentada mi comida cuando llego, no tiene nada, yo llego y no hay nada. Yo ya no soporto, yo no me casé para esto, si no me hubiera quedado solo. Y es cierto, si tú te vas a planchar, lavar, hacer tu alimento, te hubieras quedado solo, ¿verdad? Pero si ya estás casado, y si a la mujer le dices, ya no trabajes, con lo que ganemos, con lo que gane yo, vamos a administrar, eso es lo correcto de Dios, hermano. Es un principio de Dios, el varón tiene que ser el proveedor. Tiene que ser el proveedor, punto. No hay más que discutir. No importa lo que tú idealices, no importa lo que haya ahorita en la modernidad, no importa nada de eso. Tenemos principios bíblicos. Y si tú eres cristiano, será mejor, hermana, que te sometas a lo que está escrito en la palabra del Señor. Aunque yo sé, hay muchas mujeres que lo que menos quieren es estar en su casa porque no les gusta hacer qué hacer, no les gusta hacer de comer y prefieren salir a distraerse. Así le llaman a su trabajo, distraerse. Eso es una realidad también. Y ha ocurrido, hermano. Y yo les he dicho, sálgase. Él está trabajando, ¿no? Él provee lo necesario, ¿no? Sí, pero es que yo quiero más. Pues ese es el problema. Usted tiene que encargarse de la educación de sus hijos, de su casa, que no es poco. Es más, yo creo de lo que haría en un trabajo. Y eso es suficiente. Déjenme decirle una cosa, hermanas, no se sienta menos que ninguna mujer que se sienta empoderada. No, usted es bendecida, alabada por Dios, porque está cumpliendo su papel que le corresponde en el matrimonio. No es menos, es mucho más delante de Dios. ¿Qué importa lo que piensa la sociedad? Usted delante de Dios es halagada, de verdad, con que usted cumpla con su deber en el matrimonio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, este tercer punto que es la provisión. Y es que la provisión no solo se refiere a lo material, sino también a lo espiritual, y vamos a entrar en ese rubro también. Efesios capítulo 5, versículo 25, que hoy le teníamos en Efesios, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, fíjate bien, limpiándola con el lavacro del agua por la palabra. ¿Con qué objetivo? Dice el 27, para presentársela gloriosa, para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí ves lo que está diciendo el Señor? ¿O lo que está escribiendo el apóstol Pablo? Eso exactamente lo que el Señor Jesucristo hace con su iglesia, es lo que el marido tiene que hacer
con su esposa, hermano. Ese cuidado. Ese cuidado. El objetivo, como te dije, para presentarse la gloriosa hacia una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. ¿Presentársela a quién? ¿A quién se la va a presentar Jesús? Una iglesia así. A Dios. Entonces, de la misma manera, tú le vas a rendir cuentas y presentar a tu esposa así, a Cristo. Por eso, tienes que tener el cuidado de tu esposa. Dice aquí, para que fuese santa y sin mancha. Cristo, hermanos, más bien Pablo explica que el amor sacrificial de Cristo por la iglesia es un modelo para los varones con sus esposas. ¿Sí? Por eso te decía, hermana, tú no necesitas un mayordomo, tú necesitas un guía espiritual, tú necesitas un pastor, tú necesitas un proveedor. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, así como Cristo limpió y santificó a su iglesia con la palabra para presentársela al Padre sin mancha ni arruga, así también, resumiendo, a nosotros se nos instruye a amar con toda pureza a nuestras esposas. Fíjate, con toda pureza a nuestras esposas, sacrificándonos, o sea, en pocas palabras, despojándonos del yo, buscando en todo el tiempo su santidad y bienestar en lo espiritual de nuestras esposas. Es nuestro deber, hermano. Olvidándonos del yo. Así como Cristo lo hizo, hermano. Se olvidó del yo. Dio su vida por su iglesia. Nosotros, hermanos, de la misma manera. Entonces tú te preguntarás, ¿de qué manera puedo proveer de lo emocional y lo espiritual a mi esposa? Pues sí, hermano, sí hay manera. Debes guiar a tu esposa e hijos en los caminos del Señor Jesucristo. ¿Quieres otra cosa más? Imagínate nada más la responsabilidad que tenemos. No solo de proveer lo necesario, lo económico, lo material, sino también proveer, hermanos, en lo espiritual a tu esposa. Tú eres el responsable de su espiritualidad. Tú eres el responsable, varón, de la espiritualidad de tu esposa. Aquí está. Es una demanda, hermanos, de la palabra de Dios. Tú eres el responsable. No es la iglesia, no es el pastor. Eres tú. A ti te corresponde ese papel, hermano varón. Y es de guiarla, hermanos, en todo momento en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque si haces esto, hermanos, fortalecerás su fe y también la de tus hijos. Si tú tomas con responsabilidad esta tarea. Y bueno, dirás, pues ¿cómo? Bueno, tomando con absoluta seriedad tu papel de líder espiritual. Tú eres el líder espiritual también de tu hogar. Y de verdad debes de tomarlo con absoluta seriedad. El papel del líder espiritual. Entonces, ¿qué te corresponde, hermano? Lideraré a tu familia, andar en los caminos de Cristo, cultivando, me gusta esta palabra, cultivando todos los días la espiritualidad de tu hogar. Todos los días. La forma, vamos a ver. Escudriñando y meditando la palabra de Dios para poder enseñar y guiar a tu esposa e hijos en el camino del Señor. Tú dices, ¿pero por qué será mi responsabilidad? Bueno, es sencillo. En la iglesia un día hubo un conflicto y Pablo, hermanos, él tomó una decisión y dice que la mujer en la iglesia dice que aprenda en silencio. La mujer aprende en silencio y en caso de tener una duda, ¿qué dice? ¿Que pregunta dónde? ¿A quién? Si ves cómo la responsabilidad es de nosotros los varones, de la espiritualidad de nuestra esposa y de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad de proveer eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues escudriñar y meditar la palabra de Dios para poder enseñar y guiar a tu esposa y a tus hijos. Si tú no haces esto, por eso es que tus hijos es un desastre. Por eso es que tu esposa es un desastre.
porque no estás cumpliendo con lo que Dios te dio como responsabilidad, que es, hermanos, proveer, aún en lo espiritual, a tu esposa. Y debes de tomártelo en serio esto, hermanos. Debes de tomarlo muy en serio, más de lo que te imaginas. Porque si tú dices que tu esposa es mundana y tus hijos son mundanos, son esto, es tu responsabilidad. La palabra del Señor lo dice. Pablo lo explica ahí. Así como Cristo provee y da lo necesario, la espiritualidad, para mantenerla santa y presentarla santa y sin mancha y arruga. Dios, así tienes que presentar a tu esposa y a tus hijos. Un día tú a Cristo. Es tu responsabilidad, varón. Entiéndelo. Pues si yo les cuestionara ahorita a los varones, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyeron esta semana? ¿Escudriñaron y meditaron? Te apuesto que la mayoría salimos reprobados. ¿Ahora entiendes por qué hay conflictos en tu casa? Porque tú no te ocupas de lo más importante, que es, si es importante, proveer lo material, pero mucho más importante, 1000 veces más, es guiar a tu familia en el camino del Señor. Escudriñando, meditando la palabra. De otra forma, ¿cómo? Piénselo bien, mi hermano, se lo digo en el amor de Cristo, piénselo bien. Deje todo lo que le está distrayendo, porque el día que menos espere, va a empezar a perder a sus hijos. El día que menos espere, va a perder hasta a su esposa, por no estar al pendiente de ella, guiándola en lo espiritual, para que se mantenga santa, sin mancha y sin arruga, que usted un día se la pueda presentar así al Señor Jesús. Piénselo, hermanos, de verdad. Deje la pereza, deje todo eso. Vamos a cumplir todos, hermanos, con esta grande responsabilidad que tenemos. Por eso te dije al principio, ¿se te hace poco? ¿Quieres más? Sí, hay mucho más, hermanos. Hermanos, con esta práctica de la enseñanza en tu hogar, tu varón, déjame decirte, con esta práctica se fortalecerá la relación en lo espiritual en gran manera. Inténtalo y verás. Inténtalo y verás. Vas a decir, ¿qué razón tiene el pastor? Es cierto. Esto va a suceder. Si tú practicas, hermano, de estudiar, meditar la palabra y enseñarla a tu esposa y a tus hijos, eso va a fortalecer tu relación en lo espiritual en gran manera. No tienes idea. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, tomar la iniciativa, siendo ejemplo de practicar la oración familiar, teniendo como el mayor ejemplo a Cristo, hermanos. ¿Qué? Cristo enseñó a orar a sus discípulos. ¿Sí recuerdas? En la oración del Padre Nuestro, ¿no? Le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cristo qué hizo? Él les enseñó a orar, pero era un ejemplo. Porque Él en todo tiempo se levantaba a orar. Puedes leer los evangelios, ¿eh? Él se levantaba muy de mañana, el Señor Jesús, y Él, como ejemplo, iba a orar. Y luego cuando se encontró en la situación más difícil de su estancia en la tierra, hermanos, se encuentra en el Getsemaní, donde Él sabe que su tiempo llegó, Él se pone a orar ahí, hermanos. ¿Y qué les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos? ¿Qué les dijo? ¿Que oraran para qué? Para que no cayeran en tentación. Eso es lo que tú tienes que hacer como varón responsable de tu hogar. Tú tienes que llegar, a ver, dejen lo que están haciendo, vénganse todos, vamos a orar juntos al Señor. Vamos a hacer esto. Y verás lo que vas a lograr. Vas a ver los resultados, hermano. Vas a ver los resultados. Hermanos, la oración mutua crea una conexión profunda de espiritualidad y une los lazos familiares, la cual ayudará a fortalecer la fe en gran manera de cada una de nuestras familias. Compruébalo. Tómate tu tiempo. Escudriña la palabra. Medítala. Enséñasela a tu esposa. Enséñasela a tus hijos. Ponte como ejemplo. Ponte a orar. Júntalos. Oren juntos. Y verás cómo la familia va, hermanos, a fortalecerse en la fe en gran manera. De lo contrario, no te extrañe que tus hijos ya andan por ahí haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque nosotros como varones no nos tomamos esa responsabilidad. Se la queremos dejar a la esposa. Tú tienes más tiempo, tú hazlo. No, hermanos, te corresponde a ti.
te corresponde a ti, así como lo hizo Adán, ¿verdad? Cuando le pide cuentas a Dios y le dice, ¿por qué has comido del fruto que te dije que no comieses? No, yo no. La mujer que me diste, esta me dio y yo comí. Quiso deslindarse de su responsabilidad, pero delante de Dios no es posible. Un día Dios te va a llamar a cuentas, hermano. Y de verdad que le vas a tener que dar cuentas de la espiritualidad de tu esposa, de la espiritualidad de tus hijos. Le vas a dar cuentas. Así es que yo te recomiendo de un poco de temor y comienza a hacerlo. Si es que de verdad amas a tu esposa y si es que de verdad amas a tus hijos, tienes que comenzar ya el día de mañana, hermanos, a practicar esto. De verdad. Ahora vamos a las aplicaciones, hermanos, a la iglesia. Entonces, concluimos esto diciendo, así que nosotros como cabezas de familia debemos ser los proveedores de lo necesario en lo material, pero como lo dije, mucho más importante ¿en qué? En lo espiritual, exactamente, ya que Dios nos bendijo con esta tan grande responsabilidad y muy bendecida, hermanos, de verdad, así velo, muy bendecida, hermanos, así nos bendijo Dios con esta grande responsabilidad. Y esta responsabilidad, déjame decirte, hermanos, esta responsabilidad, hermanos, debe ser más importante que tus sueños. Debe ser más importante que tus metas. Debe ser más importante que tus negocios. Debe ser más importante que tu trabajo. E incluso que tu ministerio. Esta responsabilidad de lo que acabamos de hablar. De proveer lo necesario en lo material y de proveer lo espiritual a tu esposa e hijos, en pocas palabras, en tu hogar. Es más importante esta responsabilidad. Por eso, hermanos, de verdad, así es. Dios te bendijo con algo muy importante para tu vida. ¿Sí comprendiste? ¿Cuáles son tus sueños? Quiero en 5 años tener una casa así, con una alberca, con esto, estás soñando, ¿eh? Y esto otro, y tu hija ya de novia en la escuela, tu hijo de novio, tu hijo ya empezó a tomar escondidas, tu esposa por ahí ya no sé qué anda haciendo, se sale hasta sin permiso y tantas cosas, y el Señor en los sueños. Olvídate de tus sueños, vive el presente, que eso es lo importante, vive el presente, hermano, de veras. Olvídate de tus metas. No hay meta mejor que puedas tener en tu vida de que tu esposa sea una mujer sierva que sirva a Dios. Y no hay meta mejor que tus hijos crezcan, se casen con un cristiano y sirvan a Dios. No hay meta mejor en este mundo. Si tu meta fue que tus hijos fueran arquitectos, doctores y todo esto, y llegaron a hacerlo, pero están apartados del camino y no sirven a Dios, fracasaste como esposo. Y un día Dios te lo va a demandar. Fracasaste. Olvida tus sueños, olvida tus metas, olvida tus negocios. Te está yendo muy bien en tu negocio, sí, pero tus hijas, tus hijos, tu esposa, están con tu negocio ahí también. Dale su tiempo. Disfruta a tus hijos, guíalos. Guía a tu esposa. Olvídate de tu negocio. Si tu negocio te está llevando a que tu esposa no viva una espiritualidad sana y fuerte, y tus hijos, déjalo. Naciste sin eso. Deja tu negocio. Es más importante tu familia. Deja tu trabajo. Si tu trabajo te está ¿cómo se dice? Absorbiendo todo tu tiempo que tienes que darle a tu familia, deja tu trabajo. No sirve. No lo veas como una bendición. Es un tropiezo de Satanás que te está llevando a que te olvides de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Porque lo único que va a pasar es que vas a perder a tu esposa y vas a perder a tus hijos por tu infeliz trabajo y por tu necedad. Eso es lo que va a ocurrir. Olvida tus sueños, te lo vuelvo a decir. Deja tu trabajo si te está estorbando para
a hacer lo más importante, que es proveer lo necesario y lo más importante, 1000 veces más, la espiritualidad de tu esposa y de tus hijos, que se los puedas presentar a Dios sin mancha, sin arruga, en santidad, guiados por ti, en tu enseñanza de la Biblia, en tu oración mutua. Eso es lo más importante, hermano. Si usted es cristiano, lo va a entender. Si no lo es, lo entiendo. Las palabras van a entrar y salir como si nada. Y lo entiendo, porque se necesita tener el Espíritu Santo para entender y poner en nuestro corazón las metas que el Señor nos tiene, los planes que el Señor nos tiene. Otra cosa más, incluso se los digo, ustedes pastores evangelistas, así se los digo, 1000 veces, de verdad, dejen su ministerio si su familia se está perdiendo. De veras, dejen mejor el ministerio. Si tu familia, de verdad, no está caminando en santidad, en busca del Señor, en los caminos del Señor, amando a Dios, queriendo servir a Dios, si no está haciendo eso, deja tu ministerio. Porque tu principal ministerio, ¿cuál es? Tu familia, tu hogar. Eso es el principal ministerio. Si yo estuviera perdiendo mi familia, lo dejo. Porque ¿qué quiero aparentar? ¿Aparentar que soy un excelente pastor? ¿Un excelente que todos admiran? ¿Un evangelista? ¿Y mis hijos perdidos? Hermanos, hay que dejar todo. Todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo lo que te esté estorbando para poder ser el proveedor de lo necesario, de lo espiritual en tu hogar. Déjalo. No vale la pena. No vale la pena, hermanos. Otra vez, si no lo haces, créeme lo que perderás a tu esposa y a tus hijos. Y te lo voy a decir porque sé de muchas experiencias, hermano, de verdad. Y me dirijo a los pastores y evangelistas en este punto. De veras. Sé de algunos pastores y evangelistas, y de verdad, lo he sabido por ellos mismos y en ocasiones por otros, que establecieron, pastores que establecieron grandes iglesias, evangelistas que ganaron almas, muchas almas para Cristo. Pero sabes una cosa, hermanos, que por estar enfocados en una iglesia, sirviendo a una iglesia, hermano, a una grande iglesia como pastores que establecieron, evangelistas, como te lo voy a decir, que ganaron muchas almas para Cristo. Déjame decirte que tristemente perdieron a sus esposas y perdieron a sus hijos en el mundo. Porque no entendiste, evangelista, pastor, no entiendes que tu primer ministerio, de verdad, y del que te van a pedir cuentas, es tu familia, hermano, tu familia. Y es triste. Yo sé de muchos evangelistas que sus hijos se perdieron. Pero ¿quieren qué, hermanos? ¿Quieren que todo mundo les honre? Por decir, estableció una iglesia aquí, y luego se fue y estableció otra iglesia allá, y luego otra iglesia allá, y su familia perdida. Sus hijos no son creyentes. Sus hijos no son creyentes. Y así lo mismo sucede con los pastores, enfocados en la iglesia que ministran, y sus hijos mundanos, perdidos, sin querer conocer nada de Cristo. Hermanos, dejen sus ministerios, regrésense a su casa. No sirven para nada, no son buen testimonio para Cristo. Regrésense a su casa, evangelicen a sus hijos, guíen a sus hijos, enséñenle la palabra a sus hijos, a su esposa, guíanlos para que vivan una vida de santidad, para que vivan una vida siguiendo al Señor. Dejen sus ministerios, regrésense si están en otras ciudades, regrésense a su casa. Ese es el principal ministerio que tienes que tener. De nada sirve que seas un pastor, que tienes muchas ovejas. De nada sirve que seas un evangelista, que has ganado miles de almas para Cristo, si has perdido a tu familia. Si tus hijos ni siquiera son creyentes. Regrésate, déjalo. De verdad, se te demandará menos. De veras, hermanos. Va para ustedes, hermanos. ¿Quieren llamarme loco? ¿Quieren llamarme como quieran? Ustedes sabrán, pero esta es la realidad. Olvídate de tu ego, olvídate de tu gloria, de tu honra, de la estima que tienes de tantos que hiciste y iglesias y todo esto, tus hijos perdidos. Olvídate de todo eso. No vale la pena.
No vale para nada la pena, la honra que puede darte un mortal. En serio. Y es que de veras, hermano, muchos lo hacen porque quieren sentirse admirados. Ay, pastor. Yo te digo una cosa, hermano. Aún si tienes un ministerio en esta iglesia y tú, por llevar, fíjate bien lo que te digo, por llevar a cabo tu ministerio en esta iglesia, estás perdiendo a tu familia, de veras, si tú me dices renuncio, yo te lo aplaudiría. En serio, puedes hacerlo. Tienes algo más importante en tu casa, tu esposa y tus hijos. Es más importante. ¿No dice la palabra del Señor? El que leímos, si alguno no tiene cuidado de los suyos, la fe negó. Y sí. Y es peor que un infiel, que un inconverso. Es peor. Hermanos, en lo general, como a los evangelistas, pastores, pero también te digo a ti como congregante, hermanos, de verdad. Si tus hijos están perdidos en el mundo, recapacita. Recuerda, otra vez lo digo, que tu principal ministerio es el de tu casa, el de tu hogar. Evangelista, ¿de qué te sirve persuadir almas y no te das el tiempo para persuadir las almas de tus hijos? Pastor, ¿de qué te sirve establecer iglesias grandes y firmes si no has establecido tu hogar espiritual y firme en la fe? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Mejor regresa a casa. Asegúrate de que tu familia tenga lo necesario en lo ministerial, en lo material y sobre todo en lo espiritual. De veras, lo vuelvo a decir. Si no estás cumpliendo con tu labor como proveedor de lo necesario y tampoco estás cumpliendo con la responsabilidad de proveer la espiritualidad, santidad para tu familia, para tu esposa y para tus hijos, mañana presenta la renuncia en tu trabajo. Renuncia. Porque cuando menos te des cuenta, lo más importante que Dios te dejó fue tu esposa y tus hijos. Y el día de mañana, si los vas a perder, de veras, renuncia mañana. No tiene caso. Dios proveerá algo mejor, pero algo más importante. No perderás lo que es de más valor para cada varón de nosotros, hermanos. Es nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Nada hay mayor que esto, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, un día le tendremos que dar cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos. El principal encargo que Él nos dio. Pues vuelvo a decirlo, tú eres el único, así escúchalo, único responsable de tu familia, en lo material y sobre todo en lo espiritual. Espero, hermanos, de verdad, que lo piense muy bien. Piénselo muy bien. Y aquí usted se va a dar cuenta que es su prioridad en su vida. Sus sueños, sus metas, sus logros, su trabajo o su familia. Que el Señor les bendiga, hermanos.